Hermano, hoy sí va a ser una mini prédica porque quería realmente compartir esto y tenemos Santa Cena además. Pero seguimos ahí, todavía no hemos terminado Lucas 22. Pero este es un pasaje que quiero que nos quedemos con... Hay muchos detalles, pero quiero que nos quedemos con una idea principal, una idea fuerte, una idea clara. Lucas 22, capítulo 47. Y mientras tanto me tomo un tecito con el lobito de Hechos 29. Ahí para que esté presente ahí todo el tiempo. Bueno, versículo 47 de Lucas 22 dice: mientras Jesús hablaba, se acercó una multitud liderada por Judas, uno de los 12 discípulos. Judas caminó hacia Jesús para saludarlo con un beso. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Cuando los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, exclamaron: Señor, peleamos, trajimos las espadas. Y uno de ellos hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: basta. Y tocó la oreja del hombre y lo sanó. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes, a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Le preguntaron. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días. Pero este es el momento de ustedes, el tiempo en el que reina el poder de la oscuridad. Hasta ahí. ¿Se acuerdan que, si bien el domingo pasado no estuve, pero el anterior, venimos avanzando en estas últimas horas de Jesús? Ya estamos literalmente en sus últimas 24 horas. Jesús cenó con los discípulos, les instauró la Santa Cena, diciéndoles que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, que son la señal del nuevo pacto. Les dijo que sería traicionado, que uno de ellos lo traicionaría. Le anunció a Pedro que él lo iría a negar. Los llevó para orar con él y para velar, para que no caigan ante la tentación. Y Jesús pidió, vimos ese domingo anterior, ese clamor tan impresionante del Hijo de Dios diciendo: no mi voluntad sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad sino la tuya. Ante la tentación de hacer su propia voluntad. Sino que nos sometamos a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Entonces es en ese contexto que dice: mientras Jesús hablaba, mientras Jesús le decía: velen, oren, para no caer a la tentación de hacer su voluntad y no la de Dios, ahí caen a arrestarlo. Entonces el hilo conductor de lo que acaba de pasar es importantísimo para esto. Jesús venía orando: no mi voluntad sino la tuya. Y le dice a los discípulos: oren para que ustedes no cedan ante la tentación de hacer su voluntad en vez de la de Dios. Entonces viene Judas, uno de los 12, de nuevo. Recordemos, para todos los discípulos hasta esa noche esto era una gran sorpresa. A veces en las películas o en los dibujitos que hay para niños de Jesús, ¿no? Siempre se lo muestra a Judas, ¿no? Como ya como con cara mala, ¿viste? O siempre con ropa más oscura, ¿no? Como para que uno diga: y uno diría: pero los discípulos no se habían dado cuenta. No, hermano, Judas realmente era uno más. Era uno más que caminó con ellos durante mucho tiempo, que se le confió el administrar el dinero, era el tesorero del grupo. Era aquel que había también dejado todo para seguir a Jesús. Y este fue el que se le acercó a Jesús. Vino y lo saludó con un beso para traicionarlo. Ahora, para nuestra época es importante aclarar por qué Judas tuvo que darle un beso a Jesús. Sin duda que el simbolismo nos choca enseguida, ¿no? Una traición con un beso, pero nunca me cerraban, desde más chico nunca me cerraban mucho. ¿Pero por qué no venían y lo arrestaban y ya está? Bueno, hermanos, nosotros tenemos redes sociales, Instagram, Facebook. Cuando hay una persona ahí conocida que predica, lo podemos ver en YouTube. Pero ahí no había, ni siquiera había fotos para que se anden publicando en los diarios. Acá está Jesús, el Mesías.
Para mucha gente que todavía no se había encontrado con él, incluso quienes lo habían ido a escuchar en medio de las multitudes, en medio de una multitud, no se preparaban grandes escenarios para que quedara realzada la persona arriba y se lo conociera. Mucha gente quizás no estaba familiarizada con el rostro de Jesús. Entonces imagínate, vienen estos soldados a arrestarlo, pero ya hay un grupete de unos 12 o 13 discípulos que ya vemos que estaban listos para pelear. Entonces Judas tenía que ser claro a quién dirigir a esos soldados. Entonces por eso les dice, voy a ir a darle un beso, cosa de que ni siquiera no sea evidente hasta el último momento a quién tienen que ir a arrestar. Y es así que Judas se acerca. Se acerca casi como si, perdón que llegue tarde. Y lo saluda. Y Jesús sabía. Jesús ya lo había anunciado. Lo primero, hermanos, Jesús sabía de la traición, de la injusticia que le iba a venir, sabía quién lo iba a traicionar, sabía lo que iba a suceder y Él se acababa de someter a la voluntad de Dios. Entonces nosotros en nuestra vida también nos encontramos muchas veces, quizá a diario o quizá no tan a diario, pero a veces las situaciones más excepcionales son muchas veces las que más duelan, donde somos también víctimas de injusticias, de cosas que otros nos hacen a nosotros, hemos recibido traiciones, hemos recibido también nosotros, hemos tenido amigos cercanos que jamás nos hubiéramos imaginado que nos iban a dar vuelta la cara, que nos iban a traicionar, que nos iban a hacer mal. Quizá algunos eran amigos cercanos, pero muchas veces esto pasa dentro del entorno de la familia. Y realmente estos discípulos vivían entre ellos como familia. Y un miembro querido de la familia vino con el puñal detrás de la espalda y con un beso por delante. Y a nuestro Señor, aquel que solamente hizo el bien, aquel que solamente bendijo a quienes le rodeaban, fue traicionado con un beso. Y no quiero que obviemos el hecho de que esto tampoco se trata solamente de nosotros. Hay una aplicación cierta de que nosotros también sufrimos este tipo de traiciones. Pero hermanos, si nosotros somos fieles al texto, vos y yo somos Judas. Vos y yo somos quienes le ha traicionado a Jesús una y otra vez. Quienes vivíamos completamente a espaldas de Él antes de conocerlo, pero que aún como Judas, habiendo gustado del don divino, que es una frase que usa Hebreos, para aquellos que se encontraron cara a cara con la bondad y con la belleza de nuestro Señor. Aún nosotros tenemos tantos momentos donde le damos vuelta a la cara, donde teniéndolo así de cerca a nuestro Señor, le decimos, yo te rechazo, yo quiero hacer mi voluntad y no la tuya. Hermano, nosotros no sabemos por qué Judas lo traicionó específicamente, pero no es muy difícil adivinar. Sabemos que muchas personas lo habían comenzado a seguir con expectativas equivocadas, con expectativas de que Él iba a ser quien le iba a solucionar todos los problemas, con expectativa de que Él iba a ser quien iba a deshacerse de los romanos, con expectativa de que Él se iba a convertir en rey y quien más cerca estuviera de Él seguramente iba a tener un puesto importante, un puesto político, un puesto de gobierno junto a Él. En la cena, hace unas horas, se habían puesto a discutir en el reino de los cielos quién iba a ser el más importante. O sea que esto no era ni siquiera un pensamiento único de Judas. Y nosotros también, como decía Gabriel hoy, ¿cuántas veces nos acercamos a Dios preguntándonos qué es lo que Él nos va a poder dar? Y nuestro gran desafío es acercarnos a Él por quien Él es y no por lo que Dios nos pueda dar. ¿Y cuántas veces, cuántas personas le dan la espalda a Dios cuando se despiertan a la realidad de que, Dios no está para hacer mi voluntad, sino que yo estoy para hacer la voluntad de Él? Y ahí se empieza a revaluar un montón de cosas. ¿Será que es esto lo que quiero? Entonces es muy probable que Judas, siendo decepcionado al ir entendiendo cada vez más de que el reino de Jesús no era un reino terrenal, de que Él no iba a ser el vicepresidente del área de gobierno de finanzas de Judea, o cualquier puesto que se haya imaginado,
que él no iba a tener el privilegio de, dentro de poco, ponerse a asesinar romanos uno tras de otro por todo lo que le habían hecho a su pueblo, sino que el reino de Dios era algo mucho más hermoso, mucho más grande, mucho más lindo, pero algo de lo que él no estaba dispuesto a pagar el precio. Entonces dijo, este Mesías no es el que yo quiero. Y lo cambió por 30 monedas de plata. Entonces vemos que Jesús sabía que le iban a traicionar y Jesús sabe cada una de nuestras traiciones. Jesús sabe cada una de nuestros pecados, cada uno de nuestros momentos en los cuales lo decepcionamos. Por eso es tremendo la forma en la que Jesús reacciona a esto. Porque Él dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Pero entonces los otros discípulos vieron lo que estaba por suceder, porque vieron a Judas venir y besarle, vieron a Jesús que le dice eso y atrás se empieza a acercar gente con antorchas, con palos, con espadas. Y dice, esta gente no vino a hablar con nosotros. Acá finalmente llegamos al momento final. Y ahí entonces alguien le dice, Señor, ¿peleamos? Trajimos las espadas. ¿Se acuerdan que Jesús había usado una metáfora sobre las espadas en la cena? Los discípulos no entendieron nada. Y ellos dijeron, sí, tenemos dos, vamos a ver a quién le damos. Por el Evangelio de Juan sabemos nosotros, en Juan 18:10, que fue Pedro quien agarra a uno de los sirvientes del sumo sacerdote y le corta la oreja. Y seguramente así con un ángel así empujándole la mano porque él fue a la yugular. Y le cortó la oreja. Y enseguida Jesús grita, basta, basta. Porque no solamente Jesús no vino a instaurar un reino como el que ellos pensaban. Jesús no lucha contra la injusticia y contra la maldad como nosotros queremos luchar. Cuando nosotros sufrimos injusticia, nosotros queremos salir a tomar justicia por mano propia. Cuando nosotros somos los injustos, nosotros queremos recibir solamente gracia y paciencia. Esa es la forma más hipócrita en la que nosotros vivimos. Porque nosotros siempre queremos que los demás sean pacientes con nosotros. Pero qué pronto que estamos nosotros para bajar con todo el mazo contra aquellos que no viven según nuestras expectativas. Y Jesús dijo, basta, basta. Y siguiendo el hilo de la historia podríamos escuchar a Jesús casi que diciendo, no cedan ante la tentación. No cedan ante la tentación de hacer las cosas a su manera. No lo hagan. Entiendan que mi reino es distinto y mi forma de vencer a la injusticia es distinta. Jesús no vino a vencer la maldad al destruir a todos. Él vino a vencer la maldad al entregarse y al absorber la ira de Dios por la maldad, que es lo que vamos a estar remachando una y otra vez hasta su muerte. Entonces, la forma en la que Jesús vence es la sumisión. La forma en la que Jesús vence la maldad es la sumisión. Entonces, en nuestra vida, en esos momentos, en los que somos nosotros los que estamos sufriendo y somos nosotros los que nos vemos tentados a hacer justicia por mano propia, Jesús nos dice, tranquilo, descansá en mi justicia. Descansá en que lo que vos estás buscando, yo ya lo compré en la cruz. Descansá en que esa justicia que vos buscás, yo estoy siendo paciente, yo estoy esperando, yo no estoy ejerciendo mi justo juicio, como dice la palabra, de que Él no retrasa sus promesas, su promesa de regresar, su promesa de justicia, su promesa de hacer todas las cosas, poner todo en orden. Dice, por paciencia, para que nosotros tengamos tiempo de arrepentirnos. Y si Él ha tenido paciencia conmigo para que yo me arrepienta, ¿cuánto más nosotros no deberíamos querer paciencia de Dios para los demás? Para que incluso los que nos han lastimado a nosotros tengan una oportunidad de arrepentimiento. Y es la historia de Jonás, el devocional que compartimos esta mañana por el grupo o acá. Es esa historia, Jonás llegando al final, ahí el capítulo 4, viendo que Dios perdonó a toda una ciudad perversa y enojándose con Dios. Y ahí finalmente es la primera vez que Jonás dice explícitamente por qué él huyó. ¿No? ¿Se acuerdan qué? Le dijo, anda a Nínive, predicá, que le voy a destruir la ciudad en 40 días. Jonás dice, ¿dónde queda Nínive? Vamos, para el otro lado.
¿Y por qué? ¿Por qué es que, pero nunca sabemos por qué huyó. Podemos asumir, sabemos que Nínive, el imperio, todos eran malos, todo lo demás. Pero cuando Jonás da su razón, nunca menciona necesariamente que son malos. Yo no los quiero porque son malos. No, la razón que él da es la otra cara de la moneda. Yo no quería venir, Dios, porque vos sos bueno. Es increíble que Jonás dijera eso. Pero es tantas veces la forma en la que nosotros actuamos. Recibimos la injusticia, sabemos que Dios absorbió la injusticia para nosotros. Sabemos que Él es el único que abre la puerta para recibir verdadero perdón y para reconciliar todas las cosas. Y queremos nosotros hacer justicia por mano propia. Queremos que se haga mi voluntad y no la de Dios. Y Jesús nos deja este ejemplo, que el camino es la sumisión. Así como Jesús se sujetó a Dios, a su voluntad, así también nosotros debemos sujetarnos a Dios y entender de que aún en medio de las injusticias podemos recibir el privilegio de participar de los sufrimientos de Cristo. Podemos recibir el privilegio de que nosotros tenemos un Dios, un Jesús o un sumo sacerdote, como lo dicen hebreos, que nos entiende. Él nos entiende cuando vos estás sufriendo. Nos entiende cuando alguien te hace mal y cuando te sentís impotente y que no hay nada que puedes hacer. Él te entiende y está cerca tuyo. Y te dice, no mi voluntad, sino la del Padre, para que digamos lo mismo. Y Jesús tocó la oreja del hombre y lo sanó. Jesús mostrando en medio del momento en que él iba a ser entregado, mostrando compasión por aquel que vino a arrestarlo, por aquel que vino a atar sus manos y a llevarlo a ser lastimado. Entonces Jesús habló a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo. ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Saben qué es lo irónico? Si Jesús hubiera sido un peligroso revolucionario, nadie le hubiera puesto una mano encima, porque tenía miles de personas dispuestas a convertirse en su ejército personal para ir a armar una revolución contra el sistema religioso y contra los romanos. Irónicamente, si él hubiera sido eso, dándoles razón para arrestarlo, no hubieran podido. Sin embargo, él le dice, ¿por qué no me arrestaron en el templo? ¿Se acuerdan? Tuvimos meses, un par de meses, viendo todas las enseñanzas de Jesús en el templo. Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes. Es el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Entonces Jesús señala la hipocresía de los líderes religiosos. Esta frase del momento de ustedes, reina el poder de la oscuridad, está señalando que toda esta gente estaba bajo la influencia directa de Satanás. Se nos dijo directamente que Judas fue tomado por Satanás para ir y traicionarlo. Están los dos elementos, está la propia responsabilidad de Judas, pero también estaba Satanás obrando en este momento para querer derribar al Hijo del Hombre. Oh, sorpresa se iba a llevar el día que Jesús resucitara y darse cuenta de que su plan fue usado por Dios para abrir las puertas del reino de los cielos a toda la humanidad. Qué realidad tan hermosa. Y por lo tanto, ellos eran quienes realmente estaban perdiendo. Cuando Jesús dice, este es su momento, este es el momento en que reina la oscuridad, es porque Jesús, al callar, al enmudecer, al dejarse arrestar, al dejarse golpear, al dejarse crucificar, al someterse a toda esta maldad, era el momento donde toda la maldad del mundo, de Satanás, del pecado, todo estaba cayendo sobre él. Para que, teniendo el peso de todo el pecado, yo diría, hermanos, este acto fue el peor pecado de la historia de la humanidad. La traición y la ejecución injusta del Hijo de Dios. No hubo ningún pecado más atroz que la muerte del único inocente en toda la historia de la humanidad y la muerte de aquel que creó todo lo que vemos y todo lo que conocemos. Y Dios utilizó eso para traernos vida. Entonces Él dice, este es el momento de ustedes, ahora voy a permitir que reine la oscuridad. Ahora me voy a dejar vencer por la oscuridad para que el día de la resurrección sea mucho más gloriosa y mucho más hermosa.
Entonces Jesús nos da un gran ejemplo de cómo nosotros luchamos en el reino de Dios. En el reino de Dios luchamos al entregarnos, al poner la otra mejilla, al orar por nuestro enemigo, al amar profundamente a aquel que más nos lastima. En el reino de los cielos, nosotros vemos a Jesús tomando nuestro rechazo y nuestra traición y recibiéndonos con brazos abiertos. Y cuando vamos a Él y lo abrazamos y le damos un beso, podemos sentir en sus manos, en sus pies y su costado las marcas de la traición de toda la humanidad. Pero también sentimos los brazos y el beso sincero de un Dios que aún así, y aún sabiendo de nuestros futuros pecados, nos recibe y nos ama. Y nos dice, sos bienvenido a la mesa. Y nos dice, yo no hice justicia en ese momento, se lo dejé al Padre para poder recibirte a vos ahora. Y eso es lo que hacemos hoy con la Santa Cena. Es pensar también en este momento. No solamente pensar en el sacrificio de Jesús como esa cosa general, como Él murió por los pecados del mundo, de los cuales, bueno, los míos están incluidos ahí, sino como Él directamente fue aplastado por mis rebeliones, por mis pecados. Pero también es una celebración, es la celebración de este Dios de amor que nadie tomó su vida, Él la entregó. Él dijo, basta, yo ya decidí entregarme para que ustedes tengan libre acceso al reino de Dios. Y eso es algo que debe mover nuestra vida y nuestro corazón a la adoración. Amén.